Como frecuentemente nos ocurre con la Biblia, a primera vista un pasaje como este parece ser una pequeña historia de cómo una viuda pobre ofrenda más allá de sus posibilidades y esto nos debería hacer reevaluar nuestras prioridades. Pero tras una lectura más atenta y detallada, nos damos cuenta de que en realidad este relato tiene una profundidad de denuncia social y política muy profunda. La clave de todo ello está en el motivo que subyace a estas discusiones, el templo. La Biblia tiene una visión positiva acerca de la política. Por un lado, tiene esa visión positiva. Dios es el verdadero rey de la creación, pero no actúa como un déspota absoluto y solitario, sino que delega en el ser humano, creado a su imagen y semejanza, la acción de reinar en el mundo. Eso significa que el ser humano puede, con su creatividad, crear unas condiciones sociales y políticas que reflejen ese reinar de Dios sabio y justo. Pero al mismo tiempo también hay otra visión crítica y de denuncia del poder político y social. La Biblia tiene una tradición profética que pone de manifiesto que el reinar de los reyes y de los poderosos se aparta de este reinar de Dios. Frecuentemente, estos poderosos, en lugar de velar por los más pobres y vulnerables, lo que hacen es aprovecharse de ellos. Por ello es necesario un verdadero rey que encarne ese reinar sabio y justo de Dios. Pero ¿quién será este verdadero rey? Esa es la pregunta que va recorriendo cada una de las páginas del Antiguo Testamento. En un pasaje anterior al pasaje de hoy, en el capítulo 12 del Evangelio de Marcos, en una discusión previa y tras escuchar la discusión de Jesús con los saduceos, uno de los maestros de la ley se acerca a Jesús y le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante? Hay que recordar que en la ley, la Torá, hay 613 mandamientos. Así que nos resulta descabellado plantearse cuál de ellos es el más importante. Jesús no se contenta con nombrar solo el primero, sino que añade el segundo en importancia. La respuesta de Jesús es, en primer lugar, amar a Dios. Y en segundo lugar, amar al prójimo como a uno mismo. El amor al prójimo se convierte en la guía fundamental para conducirnos en nuestra relación con los demás. Aquello que no deseamos para nosotros, tampoco lo debemos desear para los demás. El maestro de la ley refrena lo dicho por Jesús. Dios es lo primero y nuestro prójimo lo segundo. Ese es el resumen de la ley. Pero añade algo implícito en las palabras de Jesús. Ese amor a Dios y al prójimo vale más que todos los holocaustos y los sacrificios. Pero ¿por qué el maestro de la ley concuerda con Jesús y por qué dice que el amor al prójimo vale más que los holocaustos y los sacrificios? Para eso tendremos que reflexionar sobre el tema de fondo. ¿Cuál era la función del templo? La función del templo era hacer los sacrificios a Dios, podemos pensar en primera instancia. Pero si pensamos un poco más, ¿con qué propósito se hacían los sacrificios? Pues obtener el perdón de los pecados para Israel. Pero ¿por qué era necesario obtener el perdón de los pecados para Israel? La función de obtener el perdón de los pecados era para que la presencia de Dios habitara entre su pueblo y, por tanto, en la creación. Este es el sentido principal del templo, albergar la presencia de Dios entre su pueblo. Lo que el maestro de la ley y Jesús están diciendo en este momento es que el amor a Dios y el amor al prójimo es más importante que el templo, porque el amor a Dios y al prójimo es lo que facilita que la presencia de Dios esté entre su pueblo. Ahora que el reinar de Dios está llegando por medio de Jesús, es el amor y no los sacrificios en el templo
la garantía de la presencia de Dios entre su pueblo. ¿Pero por qué eso es así? Debido a esta crítica al templo, la siguiente escena viene a ilustrarnos una respuesta y nos muestra a Jesús enseñando precisamente dónde, en el templo, capítulo 12. Estoy en el versículo 35 del Evangelio de Marcos. Ahora Jesús el que plantea un acertijo. ¿Cómo el Mesías puede ser descendiente de David y al mismo tiempo ser llamado por David como Señor? La cuestión fundamental es que está aludiendo al Salmo 110 y en él se hace referencia al Mesías como rey y como sacerdote. Pero entonces, si Jesús es el Mesías, ¿cuál es la función sacerdotal de Jesús? La respuesta breve es ser presencia encarnada de Dios en el mundo, lo que hace que el templo ya no sea necesario. Si la presencia de Dios ya no está en el templo, porque, o mejor dicho, si la presencia de Dios está ahora encarnada en Jesús, por lo tanto ya no está presente en el templo. O dicho de otra manera, en la presencia de Dios marchó del templo antes del exilio en Babilonia y no volvió. Ahora Dios vuelve con su pueblo por medio de Jesús. Por tanto, Jesús en su corporeidad es presencia encarnada de Dios en el mundo. Y eso hace redundante el templo. Pero ¿por qué la presencia de Dios que vuelve ahora a su pueblo no lo hace en el templo, sino por medio de la encarnación en una persona? Y eso es lo que Marcos, en su evangelio, en esa secuencia narrativa que comienza allí en Marcos 11, capítulo 11, el que nos cuenta la purificación del templo precisamente, es lo que Marcos nos está contando a lo largo de todos estos capítulos. Allí en Marcos 11, Jesús expulsa a los que se encontraban en el templo haciendo negocio, porque tanto el templo como Israel se han convertido en parte del problema, cuando debía haber sido parte de la solución. Israel debía haber sido luz de las naciones, dando testimonio de que la presencia de Dios está entre su pueblo, de haber recibido la revelación de Dios y por lo tanto convertirse en luz de las naciones, manifestando y siendo testimonio de esta revelación de Dios y de esta realidad de Dios. Y por otro lado, el templo debería ser casa de oración para todas las naciones. Sin embargo, como ya nos advierte en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, se ha convertido en esa higuera estéril y sin fruto, de la que nos habla el capítulo 11, versículos 12 al 26. Por eso, estando en el templo, los sacerdotes y los maestros de la ley preguntan a Jesús la autoridad con la que pretende afirmar que el templo de Israel se ha convertido en ese estorbo para el reinar de Dios. Pues se ha convertido en ese estorbo no solo porque haya alejado a los gentiles de la verdadera adoración a Dios, sino porque se ha convertido en uno de los pilares de la función extractiva de las élites judías sobre su propio pueblo. El cambio de moneda para comprar los animales para el sacrificio, la propia compra de dichos animales, así como el impuesto para el templo, todo redundaba en el beneficio económico en el templo. Y eso redundaba en beneficio de las élites saduceas, sacerdotales, en detrimento del pueblo. Esas élites estaban detrayendo esa riqueza del pueblo para sí mismo. Por eso cuando Jesús está purificando el templo, el texto expresamente menciona a los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas, porque las palomas eran el sacrificio de los pobres, aquellos que no podían pagar ni un becerro, ni un cordero, ni un cabrito. Por lo tanto,
está denunciando precisamente ese aprovechamiento, vamos a decir así, o ese eh, detraimiento de la riqueza de los que menos tienen por parte de las élites saduceas. Así que Jesús está expulsando a aquellos que han hecho del templo un medio de empobrecimiento de los que menos tienen. Obviamente, aquellos que se benefician del templo, los saduceos, rechazan a Jesús y planean matarle porque está en contra de su propia fuente de beneficio. Junto a las élites judías también está el sistema impositivo romano. Por ejemplo, en Galilea tenemos el establecido por Herodes. Así que el pago de los impuestos también aparece en esta trama narrativa. No es baladí que también en el capítulo 12 se hable precisamente del tema de los impuestos. La respuesta de Jesús de dar al emperador lo que es del emperador y a Dios lo que es de Dios no es una respuesta conciliadora que pudiera entenderse como dada a cada uno su parte o la separación entre iglesia y Estado o entre política y religión. Nada de esto. Se corresponde con las palabras de Jesús. El emperador pretende ser señor, pero el verdadero señor es Dios. El mundo entero pertenece a Dios. Por consiguiente, al emperador no le pertenece nada y es un señor falso. Los saduceos, junto a los romanos, son los beneficiarios del sistema. Y estos mismos saduceos y maestros de la ley son los que acrecientan sus riquezas a costa de los más pobres. Pasean ostentosamente, tienen un reconocimiento público y ocupan los primeros puestos como signos de honor en la sinagoga y en los banquetes. Los banquetes no eran meras comidas, sino espacios donde se dirimía el juego social y político, se creaban relaciones y donde se solventaban los asuntos de poder. Estos que se sientan en los banquetes son aquellos cuya voracidad y rapacidad no tienen límites, incluso apropiándose de los bienes de las viudas, como nos dice el versículo 40 del capítulo 12. Por eso toda esta trama narrativa que estamos intentando desbrozar converge en el pasaje de hoy, el de aquella viuda pobre que contribuye con 2 monedas de poco valor a la ofrenda del templo, pero que es reivindicada por Jesús porque ella ha entregado todo lo que tenía. Pero las palabras de Jesús no solo son elogiosas hacia la viuda pobre, no solamente es para dejarnos un ejemplo de que debemos dar y entregar en ofrenda a Dios más allá de lo que tenemos o lo que nos sobra, seríamos mejor decir, sino que en el contexto de toda la trama narrativa que hemos estado viendo muy brevemente en esta mañana, se convierte en una crítica a aquellas élites que se beneficiaban de que personas como aquella viuda entregaran todo lo que tenían. Y por tanto que tras pagar el impuesto al templo no le quedase nada para vivir. Por tanto, no son palabras elogiosas de Jesús, son palabras de denuncia de aquellas élites que se aprovechaban de personas como aquella viuda. Los sacerdotes son los culpables de tamaña injusticia, porque además hay que tener en cuenta que los sacerdotes eran grandes terratenientes y que usaban el templo también como una manera de acrecentar su fortuna. El templo se ha convertido, por tanto, en una fuente de explotación de los más pobres, en un obstáculo para que los gentiles se acerquen a Dios y en signo de cómo Israel ha oscurecido el testimonio de Dios a las naciones. Así que no es extraño que toda esta parte termine precisamente al comienzo del capítulo 13 con el anuncio de Jesús de la destrucción del templo. Así que aquí tenemos un desafío contra el sistema social.
de la época. No obstante, Dios no se olvida de su creación, ni de su pueblo, ni de sus promesas. Jesús, presencia encarnada de Dios en el mundo, hace presente, valga la redundancia, la realidad del reinar de Dios en el mundo. Ahora es la persona de Jesús y el amor a Dios y al prójimo donde percibimos la presencia de Dios en el mundo y no en el templo, que se ha convertido en esa piedra de tropiezo. Ahora el pueblo de Dios será ampliado y renovado únicamente por medio de la fe que confía en Jesús como Rey y Señor, no como una afiliación étnica, ni una afiliación política, ni una afiliación nacionalista, eh, sino única y exclusivamente por medio de la fe en Jesús, el verdadero Rey y Señor del mundo, presencia encarnada de Dios. Ahora, el sistema social, político y económico que crea desigualdades, el de aquella época y el de nuestra sociedad, que, como digo, crea el sistema social que crea desigualdades, excluidos y marginados, también el nuestro, debe ser puesto en orden por el reinado justo y sabio de Dios. Y por eso cuando Dios dice que va a hacer justicia, no solamente una justicia personal o individual, sino una justicia también del sistema social. El amor a Dios y al prójimo, como la entrega total a Dios y el trato justo al prójimo, es la manera en la que ahora percibimos la presencia de Dios en el mundo. Y no por la fidelidad a ningún sistema social, político, económico o religioso. Y esto es especialmente pertinente en el mundo en el que vivimos y en los acontecimientos de esta semana. Por tanto, solo poniendo nuestra confianza y nuestra lealtad en Jesús, el verdadero Rey, podemos encarnar en nuestras vidas y en el mundo la presencia de Dios. Jesús es el verdadero Rey que trae el reinar de Dios al mundo y el amor al prójimo es el que hace real la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Te preguntas dónde está Dios en medio del desastre? ¿En medio del desastre presente? Ya sea en medio del desastre de La Habana, en nuestro país, en medio del desastre, en la guerra de Ucrania, la guerra en Oriente Medio, en cualquier otro conflicto, en cualquier otra situación actual en el mundo, ¿dónde está Dios? Siempre Dios está del lado de los más vulnerables, pero si quieres ver a Dios, búscalo allí entre los más vulnerables y búscalo amando al prójimo. Si amas al prójimo, experimentarás la presencia de Dios en tu vida y en el mundo. Que así sea. Amén.